Buenas tardes. La temática que nos correspondió es adolescentes en conflicto con la Ley Penal 17 del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Nuestro grupo está conformado por Diana Caterine Parada Leal y quien les habla Irina Pérez. Dentro de esta temática encontramos 5 aspectos. El primero son las generalidades, que nos habla de que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de normas, reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Estos adolescentes que hayan cometido esta infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado. Sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de sus acciones que han realizado, corrigiendo sus errores con las personas a quienes le hicieron daño. En el marco jurídico, que es el segundo aspecto, encontramos la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, que es uno de los instrumentos jurídicos eh, dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población infantil. Fue aprobada por Colombia mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991 y recoge las reglas de Beijing en lo relacionado con la administración de justicia de menores. También nos habla de las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, aprobados por la Resolución 45-113 de abril de 1991, que tiene como objeto establecer normas mínimas para la protección de menores privados de libertad en todas sus formas. El artículo 45 de la Constitución de Colombia define a los adolescentes como sujetos de derecho y también hace referencia a su educación específicamente. El Código Menor del Decreto 2737 define las situaciones irregulares bajo las cuales puede encontrarse un niño o una niña o un adolescente. Ya en el artículo 31 del mismo decreto establece una de las situaciones irregulares en que puede encontrarse un menor de edad, al haber sido autor y partícipe de una infracción penal. La Ley General de Educación de 1994, en su título 3, capítulo 5, estableció la educación para la rehabilitación social como parte integrante del servicio público educativo. Y para terminar, en la resolución 1515 del 2003 del Ministerio de Educación, en su artículo 2, estableció los lineamientos generales para la organización y asignación en cupos y matrículas para garantizar el servicio educativo a la prioridad de las poblaciones en estrato 1 y 2 y población vulnerable. En el tercer aspecto encontramos las acciones para la atención educativa, que nos habla del Código Menor, que es prestar servicios por el ICBF, que tiene como finalidad de proteger, reeducar y brindar atención integral a aquellos niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. Los servicios de atención presentados por el ICBF para adolescentes en conflicto con la ley penal se clasifican en medio institucional y medio sociofamiliar, de acuerdo con las medidas contempladas en el Código del Menor, las cuales se encuentran constituidas de la siguiente manera. Los servicios en medio institucionales responden a la detención preventiva a través del centro de recepción. La etapa de observación se cumple en centros de observación y el cumplimiento de la medida de ubicación institucional se realiza en instituciones de régimen cerrado o semicerrado. Adicionalmente, la ley dispone un servicio de residencia de egreso como medida posinstitucional dirigida a adolescentes que una vez cumplida otra medida institucional careciera de familia o ésta no le ofreciera un ambiente adecuado. Los jóvenes en conflicto con la ley penal pueden estar realizando su proceso de reeducación en instituciones de medio cerrado, donde se requiere que el servicio educativo sea prestado dentro de las instituciones del ICBF. Aquellos que se encuentran en medio semicerrado, así como aquellos en libertad asistida, residencia de egreso y en medio sociofamiliar, podrán acceder a la oferta de las instituciones o centros educativos locales. Dentro de la aplicación de criterios del Plan de Acción, las Secretarías de Educación, a través de sus instituciones o centros educativos, presentarán el servicio educativo a adolescentes en conflicto con la ley penal por medio de la identificación de necesidades y perfil educativo de esta población en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en concordancia con las etapas o medida institucional en la que se encuentren los adolescentes.
La formulación de proyectos educativos para la ampliación de la cobertura que permita la consecución de cupos de forma oportuna. La identificación e implementación de modelos educativos flexibles pertinentes a las necesidades educativas de esta población. La creación de los indicadores de proceso y resultado de los proyectos y programas implementados para apoyar desde el sector educativo la atención integral presentada por el ICBF. El establecimiento de equipos técnicos locales entre Secretaría de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que permita el análisis y mejoramiento continuo de los servicios educativos prestados a esta población. Dentro del seguimiento y evaluación, en el proceso de seguimiento y evaluación se formulan lo que son alternativas de fortalecimiento y mejoramiento continuo a los procesos administrativos, pedagógicos y operativos de la educación a esta población. También se definen las secuencias de acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, la evaluación periódica de los procesos educativos para precisar objetivos y definir prioridades, la identificación de los avances, logros y dificultades en los procesos y la definición de planes y estrategias de mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la educación de la población adolescente en conflicto con esta ley penal.